La noche huele a carbón húmedo y a yeso roto. Bajo un cielo de fosforescentes bengalas, una ciudad que alguna vez marcó la hora del continente, escucha un rumor que crece como una marea. Motores, cadenas, pasos, órdenes cortadas en ruso. Es abril de 1945. Berlín es una fortaleza famélica, rodeada de ríos, canales y ruinas. Al este, tras el Oder, decenas de miles de hombres del primer frente bielorruso se preparan. Al sur, el primer frente ucraniano pliega sus mapas sobre el Spree. A la medianoche, en un sótano de Moabit, una mujer aprieta a sus hijos mientras el yeso cae del techo. En la ribera del Neisse, un sargento del Ejército Rojo palpa la culata de su PPSH-41 y se hace la misma pregunta que millones. ¿Cómo se termina una guerra? Comienza con un destello. La madrugada del 16 de abril, más de 20.000 bocas de artillería soviética encienden la noche. Los proyectores, el célebre sol artificial, buscan cegar a los defensores alemanes en las alturas de Seilov. No es un ataque más, es la puerta oriental de Berlín. Al mando, Georgi Zhukov, con 1.2 millones de hombres, miles de tanques y una convicción: romper el último escalón defensivo del Oder. El suelo tiembla, la niebla se mezcla con el humo y las primeras oleadas avanzan. Tras meses de retirada, el Ejército Rojo empuja ahora con la fuerza de todos sus muertos. El choque es brutal. En Zielow, las divisiones alemanas, restos del Heer, Volkssturm, unidades de las SS y adolescentes de la Hitlerjugend se agarran a cada desnivel. La artillería soviética ha castigado, pero la niebla y el terreno pantanoso frenan los tanques. Los cañones anticarro alemanes muerden, los T-34 se incendian, los zapadores abren pasos bajo fuego directo. Por horas el frente no cede. Zhukov se impacienta, ordena más ataques, los teléfonos crepitan. La presión del primer frente ucraniano de Iván Konev, que ha roto más al sur, hace lo suyo. Obliga a los defensores a dividir fuerzas. El 19 de abril, después de 3 días de combate continuo, las alturas de Zielow ceden como una compuerta. El camino a Berlín queda abierto. Desde el aire, Berlín es una estrella oscura con los rayos quebrados. Las avenidas Unter den Linden, Karl Marx Allee en Potencia, están bloqueadas por escombros, tranvías volcados, carros antitanque. Los puentes han sido minados, algunos ya vuelan. Aún así, la ciudad late. En los sótanos, ollas comunes, ataúdes improvisados, rumores: los rusos están aquí. En los patios, pozos de tiro. El mando de Helmut Weidling organiza la defensa en sectores, pero el combustible, las municiones y los hombres se agotan. Los restos del 9 Ejército, que intentan romper el cerco desde el sureste, son empujados hacia los bosques y pantanos. Desde el aire, Berlín es una estrella oscura con los rayos quebrados. Las avenidas Unter den Linden, Karl Marx Allee en Potencia están bloqueadas por escombros, tranvías volcados, carros antitanque. Los puentes han sido minados, algunos ya vuelan. Aún así, la ciudad late. En los sótanos, ollas comunes, ataúdes improvisados, rumores: los rusos están aquí. En los patios, pozos de tiro. El mando de Helmut Weidling organiza la defensa en sectores, pero el combustible, las municiones y los hombres se agotan. Los restos del 9 Ejército, que intentan romper el cerco desde el sureste, son empujados hacia los bosques y pantanos. El 20 de abril,
Cumpleaños de Hitler. Los primeros proyectiles de largo alcance caen en el centro. El ruido no cesará. Al mismo tiempo, la tenaza soviética se cierra. El 25 de abril, las puntas de lanza del primer frente bielorruso y el primer ucraniano se enlazan al oeste de la ciudad. Berlín está rodeada. En el búnker de la Cancillería, la geografía se reduce a un mapa con alfileres. Quedan la voluntad y la negación. En los barrios quedan la costumbre y el miedo. Lo que sigue es una batalla urbana de manual y de excepción. Bloque a bloque, escalera a escalera, habitación a habitación. La doctrina soviética se adapta a los patios berlineses. Asalto por grupos, con ametralladoras ligeras, lanzacohetes, cargas de demolición. Artillería directa contra fachadas. Tanques apoyando a corta distancia, a riesgo de granadas adhesivas, y Panzerfaust. La aviación limpia nudos de resistencia, pero la cercanía obliga a medir cada bombardeo. Los cañones de 203 milímetros abren boquetes por los que irrumpen los zapadores. En los pisos altos, los tiradores alemanes buscan ángulos en la maraña de techos. En las bocas de metro, donde hay agua hasta la cintura, civiles y soldados comparten la misma oscuridad, el mismo aire pesado. Venganza. La palabra flota, no siempre dicha, casi siempre sentida. Para muchos soldados soviéticos, ucranianos, rusos, bielorrusos, bálticos, caucásicos, Berlín no es solo un objetivo militar. Es la ciudad desde donde partieron órdenes que quemaron sus aldeas. La disciplina es un equilibrio precario entre la furia legítima y las órdenes estrictas de mando para evitar saqueos y abusos. La historia registra ambos extremos: asistencia medical y reparto de pan, y también saqueos, violencia sexual y ajustes brutales. Su alcance exacto es disputado. La evidencia varía por sector y fecha. Es la parte de la verdad que hiere y que por honestidad documental no se puede omitir. El centro geográfico y simbólico de la batalla es el distrito gubernamental. La isla de los museos, la puerta de Brandeburgo, el Reichstag. Las columnas soviéticas giran para converger allí, cada una con su propia narrativa. Chuikov y su octavo ejército de guardias, que resistió Stalingrado, ahora avanza entre edificios neoclásicos ennegrecidos. Katukov empuja a sus brigadas acorazadas por calles donde los tranvías parecen esqueletos. Los canales y el Spree obligan a improvisar puentes bajo fuego. Se lanzan pontones, se arrastran tablones. Los zapadores mueren de pie. El 28 de abril, la guarnición alemana ya combate en islotes desconectados. Goebbels grabará sus últimas palabras. Magda, su última decisión. En el búnker, Hitler redacta testamentos dictados con la cadencia de quien siente el filo. El 30 de abril se pega un tiro. Afuera, el ruido sigue. El acto privado no detiene la maquinaria pública de la caída. El asalto al Reichstag. La casa del símbolo, más que del poder real desde 1933, condensa el clímax. La tarde del 30, las primeras unidades soviéticas irrumpen por las entradas en ruina. El interior es un laberinto de humo, llamas y tiros cruzados. La cúpula arde. En la madrugada del 1 de mayo, una tela roja aparece sobre el edificio. La fotografía icónica se tomará el día 2. La imagen que conocemos fue preparada. Aunque la toma y la captura del edificio sí ocurrieron, los detalles exactos del primer izado son disputados. Para los hombres empapados de sudor y polvo, el gesto es menos propaganda que exhalación. Se ha llegado al corazón físico del enemigo.
Ese corazón, sin embargo, no late desde hace días. Los intentos alemanes de romper hacia el oeste fracasan. Por el norte y el este, las vías están cortadas por la artillería. En los barrios residenciales, la muerte tiene un sonido sordo. Techos que colapsan, explosiones sin eco porque las paredes ya no existen. En la plaza frente al zoo, un grupo de Volkssturmänner de cabello blanco escucha a un oficial que les promete lo imposible. En Wedding, un médico soviético abre una sala de cura en una escuela primaria. En Tempelhof, un batallón se rinde en silencio, con banderas improvisadas de sábanas. En la madrugada del 2 de mayo, el general Helmut Weidling llama a Vasily Chuikov. La orden de cese del fuego se acuerda. Hacia el mediodía, Berlín capitula. No hay música, solo una tregua que suena a silencio y pasos. Entre los combatientes soviéticos, la noticia corre como un alivio compartido y como una lista de nombres que no oirán el final. ¿Qué costó esta victoria? Las cifras varían y deben pronunciarse con cuidado. En la operación estratégica de Berlín, el Ejército Rojo y sus aliados sufrieron decenas de miles de muertos. Un cálculo habitual ronda los 80.000 caídos y más de 250.000 heridos, estimado. Las fuerzas alemanas dejaron en el campo alrededor de 90.000 a 100.000 muertos, estimado, y más de 130.000 prisioneros. Los civiles muertos en la batalla se estiman en decenas de miles, disputado. A los que se suicidaron en la primavera de 1945 por miedo, desesperación o fanatismo. La ciudad, ya devastada por los bombardeos, quedó reducida a un archipiélago de ruinas. Desde dentro, la victoria tiene otro aspecto. En los días siguientes, el mando soviético organiza cocinas de campaña, se distribuye pan, se ponen en marcha hospitales de campaña en hoteles semiderruidos, se crean comisiones para restablecer el agua y la electricidad. Al mismo tiempo, se dictan órdenes contra la indisciplina y el saqueo, con penas severas. La realidad no obedece al papel de inmediato. La magnitud del colapso, la miseria acumulada y el resentimiento desatan conductas que luego serán documentadas, discutidas y condenadas. La tarea de reconstrucción moral y material apenas comienza. La división de la ciudad en sectores, el intercambio tenso entre mandos soviéticos y aliados occidentales, la administración militar anticipan una posguerra partida. La cronología militar es limpia. 16-19 de abril, Silo. 20-25, Cerco. 26-30, combate urbano hacia el centro. 30, suicidio de Hitler. 1-2 de mayo, caída de los últimos nudos y rendición. La cronología humana es quebrada. En el diario de una berlinesa, la frase «tenía 10 años y aprendí a distinguir calibres por el sonido» se dobla con otra. La primera vez que vi una hogaza entera de pan. En la libreta de un cabo soviético de Smolensk se lee «entré en la ciudad con un casco prestado. No hubo alegría, hubo silencio. Lloré cuando encontré un violín intacto». La historia con H mayúscula cabe en líneas de tiempo. La memoria, no. ¿Qué significó venganza para quienes levantaron la bandera sobre el Reichstag? Para millones en la URSS fue la palabra que cerró un círculo de 27 millones de muertos, soldados y civiles, de sitios como Leningrado, de aldeas arrasadas en Bielorrusia, Ucrania, Rusia. La caída de Berlín fue justicia estratégica y alivio nacional.
Pero toda venganza que se prolonga más allá del objetivo militar contamina la justicia. Por eso, en los relatos más honestos de veteranos, coexiste el orgullo por haber terminado la guerra y la vergüenza por lo que algunos vieron o hicieron. La verdad documental exige esa ambivalencia. Y sin embargo, algo más sucedió en esas mismas calles. En Alexanderplatz, un oficial soviético ayudó a levantar una posta sanitaria con maestras alemanas. En una esquina de Kreuzberg, un sargento compartió su ración con niños que no sabían su propio apellido. En Tiergarten, ingenieros plantaron postes para colgar cables provisionales. En los patios donde horas antes se combatía, un balón de trapo rebotó por primera vez en años. La guerra había terminado, aunque el hambre, el frío y la división la prolongarían con otras formas. Berlín, 1945, fue la factura final del Reich y el prólogo de otra historia. En el mosaico roto de sus piedras se escribió el mapa de la Guerra Fría. Para la Unión Soviética, la bandera sobre el Reichstag fue la prueba visible de su sacrificio y de su nueva estatura. Para millones de europeos, fue el final del nazismo y el inicio de una Europa partida. Para los berlineses, fue el primer día de una supervivencia sin relojes. Cerca del Reichstag, aún humeante, alguien anotó en una pared: "Мы дошли", hemos llegado. La frase dice menos de la marcha que de lo que costó. A veces, llegar no es ocupar un lugar, sino vaciarse de una guerra. En la ciudad caída, entre humo, polvo y panes repartidos, la historia cerró una puerta y dejó abierta otra que tardaría medio siglo en cerrarse. Si se escucha con atención, todavía suena el eco de ese cierre. No el de un portazo, sino de millones de pasos alejándose de la línea de fuego. Porque la última imagen de la toma de Berlín no es un estandarte clavado, sino una calle cualquiera donde, por primera vez en años, el silencio no significa miedo, sino posibilidad.